Hola Seri, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Bien o no? Hola Belni, hola Berenice, ¿qué tal? Me alegra Seri. Aún en la iglesia, me imagino. Gracias por conectarte. Gracias por conectarte. Lo aprecio mucho, sobre todo en un día que soy súper consciente, que muchos deben estar en la iglesia, que muchos aún están por ahí haciendo sus cosas. Así que gracias por unirse. A ver. Hola Nancy, hola Daniela, ¿qué tal? Hoy tenemos. Vengan, muevo esto por acá. Excelente. Día 33. Leyendo la Biblia en vivo. Así que día 33. Hoy tenemos nuevo video devocional. Tenemos Levíticos 5, 6 y 7. Así que muy atentos, muy presentes de lo que nos espera en este día. Gracias Michi por esa rosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por esas rosas. Muchas gracias. Entonces hoy tenemos tres capítulos, tenemos video, así que si usted aún está en la iglesia como Seri o está afuera, pues vaya acomodándose donde pueda. Si usted está en su casa y me está escuchando, pues póngase un cafecito, su cuaderno, su Biblia y acompáñenos en este día porque sé que va a estar súper bueno. Así que preparémonos, voy a empezar en un minutico. Mientras tanto vamos a orar para comenzar. Antes de leer la Biblia, como siempre hacemos, vamos a orar. Oramos y empezamos. ¿Listo? Así que vengan, acomodo todo por aquí, que todo esté perfecto. Y empezamos. Listo, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este nuevo día. Gracias Señor porque sé que justo en este tiempo, a esta hora, puede que muchas personas aún estén en su iglesia, aún se estén congregando, Señor. Y es por eso que te agradezco por cada persona que se conecta, cada persona que está viendo el en vivo en estos momentos, cada persona que lo va a ver en diferido en YouTube. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto todo para que este día hablemos de tu palabra, para que este día conozcamos más de ti, Señor. Te agradezco, Padre, por permitirme ser un instrumento en tus manos, que lo que hablemos, Señor, glorifique tu nombre, que personas encuentren el camino en este día, que personas escuchen tu verdad, Señor, que hoy tú has planeado este encuentro con la persona que está escuchando este en vivo, este devocional, y es por eso que hoy recordamos que tú sigues tocando la puerta, para que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón, que tú puedas entrar y que puedas comenzar a sanar, Señor, nuestras heridas, que puedas comenzar, Señor, a orar en nosotros, a cambiar también nuestra forma de pensar, de cómo vemos las situaciones. Y te pido, Dios, que guíes a cada uno de nosotros en el camino correcto. Te damos las gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias Dani por compartir el en vivo. Gracias Roxy por seguirme. Muchas gracias. Hola Gaby, hola Jonathan, hola Jeff. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Sé que ayer y hoy empecé un poco antes, hoy empecé mucho antes, eh, pero es que tenía el tiempo y quiero poder descansar un poquito más ahorita más tarde. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? ¿Bien o no? A ver. Hola Jonathan, buen día, brother. Buen día. Excelente. Me alegra mucho, Gaby. Listo. Porfa, me avisan si se escucha, si no se escucha. Le voy a dar play y comenzamos.
Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan. El cambio de lugar en serio. Ah, yo les dije. Yo les dije ayer. Les dije. Seri se escucha en Twitch. Sí se escucha. TikTok se escucha. Super Gaby, gracias. Seri se nos fue. Ah, no, ahí está. Excelente. Listo, gracias. Perfecto. Listo, seguimos. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre... Hola Val. Primero que todo, buenas tardes. Segundo que todo, yo les dije ayer lo del cambio de look. Recuerden que ayer estuvimos leyendo sobre que algunas veces la sangre se lanzaba como a ciertas partes del altar y en otras partes en todo el altar. Ahora esto tiene un poco más de sentido, ¿no? De ahí la importancia de entender que la sangre lo que hacía era limpiar, ¿no? El pecado. Representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando... Hola Carlita, bienvenida. Los spoilers de Alejo, lo sé, perdón. Lo que siempre les digo, en mi defensa no lo había visto. Esto que estamos viendo sobre la apatía contra las personas en necesidad y bueno, con los pobres y todo eso, va un poco de la mano con lo que hemos conversado últimamente, que era un poco la apatía de decir, pues ya yo estoy recibiendo por parte de Dios y me lo guardo, ¿no? Como que no lo
no hablo sobre esto con otras personas, no me lanzo pues a hablar o por vergüenza, porque me da pena, porque no creo que sea capaz. Gracias a Andrea, a Val por darle me gusta al envío en TikTok, muchas gracias. Y es un poco a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Muchas veces nos cuestionamos y volvemos a la pregunta de el propósito, ¿cuál es el propósito que, que yo tengo, ¿no? Y justamente escuchaba, no sé dónde, ahorita que hola Tatiana, bendiciones, hoy me toca dirigir la reunión general por primera vez, ¿qué consejos das? Tengo nervios. Hola Lauti, no Lauti, acabamos de empezar, no te preocupes, bienvenido. Tatiana, ya te respondo, dame un segundito, termino la idea porque si no se me olvida. Entonces, hoy justamente que me estaba cortando el cabello, el barbero tenía a Jesús Adrián Romero de fondo. Y él compartió una reflexión muy chévere que siento que habla un poco sobre lo que quiero decir. Él decía que uno se pregunta mucho qué hace uno, ¿no? Cuál es el propósito que cada uno de nosotros tiene. Y sobre todo, más allá del propósito de quién soy yo y cuál es el futuro, sino como en qué le puedo servir yo a Dios, ¿no? Y él decía algo muy chévere que la verdad me gustó mucho, y él dijo como, enfócate primero en servir en lo pequeño. Y cuando él dice pequeño, no porque sea menor o menos importante, sino por el espacio en el que está. ¿Sí? A uno cuando le dicen servir a Dios, uno piensa en las multitudes, en estadios llenos, en iglesias repletas de personas. Y cuando hablamos de, bueno, ¿a qué es lo que me ha llamado Dios o a qué es lo que me ha dicho Dios? Empieza hablando con sus padres sobre Jesús, con sus hermanos sobre Jesús, con sus amigos sobre Jesús, donde no hay cámaras, donde no hay multitudes, y empiece por ahí. De ahí la importancia de que nosotros no hagamos como la vista gorda, ¿no? Lo que decimos de ignorar de lo que somos conscientes que está pasando, de ignorar que hay una persona en necesidad, de ignorar lo que vi, ¿no? Entonces, muchas veces ese propósito que usted está buscando, o esa respuesta al propósito de Dios que usted está buscando, está en el hecho de confiar y de creer en que Dios también obra en lo pequeño. Que no solamente Dios obra en las multitudes, sino que también obra en cuando hay un grupo de personas muy pequeño, ¿sí? Por cantidad. Entonces, eso, ¿no? Respondiendo un poco lo que mencionaba Tatiana, que le tocaba dirigir una reunión general por primera vez. ¿Qué consejos te doy? Hay algo que, así como ahora nosotros totalmente, Gaby, un consejo que yo te doy, que de hecho fue algo que yo vi cuando yo fui al encuentro, que así se llama se llama en la iglesia a la que yo iba en Colombia, que es como un retiro, como de 3 días. Hubo un pastor, nosotros teníamos como varias sesiones y varias predicaciones, dependiendo como los temas que estuviéramos conversando. Y me di cuenta, a mí me gusta observar mucho a la gente, como qué hace, qué dice, eso se van a dar cuenta, no en plan como, sino como que sí, como que me les quedo viendo. Y en ese momento yo me había quedado viendo al predicador que venía. Y él literalmente le pudo entender que dijo como, Espíritu Santo, ayúdame, justo antes de poner un pie en la tarima. Y desde ahí yo tomé eso que él hizo, y estoy seguro, él no sabe ni siquiera que yo existo, porque pues, era un predicador ahí y no tuvimos la oportunidad de conectar ni de hablar. Y por eso es muy importante que uno mantenga y que cuide mucho su testimonio, porque uno al final nunca sabe quién lo está viendo, ¿sí? Y entonces desde ese momento que yo vi que él dijo como, Espíritu Santo, ayúdame, y se subió y fue una predicación brutal, yo literalmente tomé eso, pum, tomé eso. ¿Y por qué? Porque es normal sentirse nervioso y un poco ansioso, porque uno quiere hacerlo bien, ¿no?
Y uno quiere como, no, esto es mi servicio a Dios y quiero hacerlo bien y quiero que todo salga de la mejor manera. Pero también debes recordar que no estás dirigiendo sola, que Dios está dirigiendo esa reunión contigo. Que puede que tú seas la imagen visible, pero que al momento de que tú te subes a esa tarima, o que no importa que no estés como en un auditorio, pero al momento que diriges en un salón o en donde sea, tú no estás sola ahí. El consejo que te doy es recuerda que al momento que tú comiences, que Dios está contigo en eso. Más allá de, no, puedes comenzar haciendo esto, haciendo eso otro, yo sé que eso ya lo tienes listo. El consejo más grande que te puedo dar es recuerda que en ese momento Dios también está contigo, que no estás dirigiendo sola y que serán sus palabras las que van a salir en ese momento para ti. Así que, Tatiana, te deseo lo mejor, que te vaya súper bien, tranquila, que todo va a salir bien. Todo va a salir muy bien. Hoy no podré verte, deseo todos una... No te preocupes. Ahorita subo el video completo para que lo puedan revisar. Hola Meli, bienvenida. Listo, seguimos. Tendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas. Por eso hay una canción que dice, por eso la fuente de vida a mi vida llegó. Viven vidas de amor y paz. Estuvo bien, estuvo chévere. Listo, seguimos. Pecados que requieren una ofrenda por el pecado. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas hecho o sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. O supongamos que sin saberlo, tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo.
O supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces, deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la que el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada. Las llevarás al sacerdote, quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado. Le arrancará el pescuezo, pero sin separar la cabeza del cuerpo. Después rociaría un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como una ofrenda quemada siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso, el sacerdote purificará tu pecado y te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Promesa de Dios, ¿no? El hacer todo esto lo que nos permite es que seremos purificados y seremos perdonados por nuestro pecado. Entonces esa es la promesa de Dios que recibimos, ¿no? Si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o los 2 pichones, podrás llevar 2 litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar, encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados. Los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote, tal como la ofrenda de grano. Procedimiento para la ofrenda por la culpa. El Señor le dijo a Moisés: si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del santuario. Gracias, Meli, por esa rosa. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote, nuevamente lo que revisamos ahorita, la promesa, mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. Claro que sí, Carlita. Acá te esperamos. Levítico 6 dice lo siguiente: pecados que requieren una ofrenda por la culpa. Entonces el Señor le dijo a Moisés: supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste. O el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas cometido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa.
Como ofrenda por la culpa al Señor, debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante Él y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces miren que antes de seguir, esto nos está diciendo varias cosas que podemos aplicar en nuestra relación con Dios al hoy, ¿no? Y este proceso, ya nosotros no tenemos que llevar ningún cabrito ni tenemos que hacer nada, porque como lo vimos en el video, no, Jesús fue el sacrificio, el último, ¿sí? Lo que leíamos en Hebreos 9 ayer, que fue ese sacrificio una vez y para siempre. Entonces ya nosotros no tenemos que hacer todo esto, ¿no? Pero lo que nos está diciendo acá es muy importante entender esta palabra que dice en el verso 5, se los voy a señalar acá. Este verso de acá, esperen, lo quito un momento. Este verso 5 dice: cualquier cosa que hayas obtenido por fuera, deberás hacer, esta palabra es clave, una restitución. Esto es algo que nosotros debemos comenzar a poner en práctica en nuestra relación con Dios. Restituir, ¿sí? No solo reconocer que nos equivocamos, no solo pedir perdón, sino restituir a la persona. ¿Por qué es importante estas tres? Porque no solamente es reconocer, no solamente es pedir perdón y ya, sí, como que me equivoqué, pido perdón y ya. Pero cuando yo restituyo, también estoy diciéndole a Dios: Dios, yo también estoy comprometido en que el daño, sea cual sea el que yo le hice a esta persona o en este caso, yo tengo la intención también de tal vez no ayudar al proceso de sanidad, pero sí restituir lo que sea que yo haya hecho. En este caso, pues devolver lo que uno en este caso se robó, o bueno, la manera como afectó el proceso, ¿no? Pero pedir perdón, reconocer el error, pedir perdón y restituir. Y una vez hagamos todo eso, literalmente podemos ir seguros ante Dios y decir: Señor, me equivoqué, cometí este error, y tendremos la promesa, como lo dice acá: serás perdonado de cualquiera de esos pecados que hayas cometido. Entonces entiendan un poquito, lo que debemos entender es ese orden, ¿no? No es que decir reconozco y ya, sino que el reconocer lleva un proceso por el cual no todos queremos atravesar. A algunos nos cuesta pedir perdón por el orgullo, por el y uno es como sí, perdón, y uno lo dice así como entre los dientes, ¿no? Pero es necesario para poder no solo por ti, sino por la otra persona. Sí, hay momentos donde a uno le encantaría que le pidieran perdón por el daño que le hicieron, y hay veces que sí recibo perdón, el perdón de el reconocimiento de la otra persona por su error, y hay otras veces donde no. Y uno también debe aprender a descansar en muchas veces en no recibir eso, en no recibir dicho perdón, porque al final las personas pues son diferentes a nosotros. Muchas personas nunca te van a decir: oye, perdóname, me equivoqué contigo. Posiblemente nunca lo hagan. Pero en ese sentido uno también aprende a descansar en que tu propio proceso es diferente. Si tu proceso de sanidad es completamente distinto. Y claramente, si estás en un proceso de sanidad en el cual te viste afectado por lo que una persona te hizo, hay veces que esa persona ni reconoce su error, hay veces que esa persona no te pide perdón y mucho menos te restituye. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer? Literalmente tener esa conversación conmigo, reconocer cuáles fueron tus errores, si los tuviste, pedir tu perdón y restituir tú. Pero que tú lo hagas no significa que la otra persona lo vaya a hacer. Y aceptar eso es aún más difícil que el simple hecho de aceptar que la otra persona me pida disculpas o me pida perdón por lo que pasó. Entonces, esto que estamos leyendo acá nos cuenta un poco esa estructura que les digo, de reconocer, de pedir perdón, de restituir y de recibir esa promesa de que seremos perdonados por los errores que hayamos cometido. Gracias, Meli, por esa pulsera de... ¿Qué pulsera es esa? Pulsera de equipo. Gracias, Meli. Muchas gracias.
Entonces, es un proceso que si bien no tenemos que llevar esos animalitos para eso ahora, ¿no? Ya no es necesario. Ese es el proceso. Ese proceso que debemos darnos cuenta, ¿no? Seguimos. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda quemada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento, a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nuevamente al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden que el fuego del altar siempre debe estar encendido y nunca debe apagarse. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda de grano. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante del altar. El sacerdote de turno tomará la ofrenda de grano, un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se debe preparar con levadura. Se le ha dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales que me presenten. Al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, la ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón podrá comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor. Es su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Nuevamente, promesa. Seguimos. Procedimiento para la ofrenda de ordenación. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el día en que se unja a Aarón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor la ofrenda usual de grano de 2 litros de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en un sartén. Luego esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación, el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y debe ser quemada totalmente. Esta es una ley perpetua. Tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie deberá comer. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda por el pecado. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda. Es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como una ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. Y el último de hoy, muchachos. Oh, gracias por ese te quiero. Gracias. Ese no lo había visto nunca, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida María. Bienvenidos, bienvenidas. Queda uno y nos vamos. Uno y nos vamos. Levítico 7. Levítico 7. Listo. Seguimos.
Instrucciones adicionales sobre la ofrenda por la culpa. Antes de seguir, ¿quién sufre por culpa? ¿Quién sufre por culpa aquí? ¿Quién, mejor dicho, se equivoca, comete literalmente y le cuesta mucho ir a Dios porque se siente porque la culpa no lo deja? Levante la mano. Diga yo, comente yo en el chat. Lauti. Ok. Ninguno más. No, ustedes son muy santos. Ustedes son, mejor dicho, enséñennos cómo lo hacen. hay un, Andrés también. Hay un plan. Alison también. Hay un plan que yo recomiendo mucho de aquí, que la mayoría de las veces lo incluyo en las mentorías, que se llama Lidiando con la culpa. ¿Cuál era la pregunta? Gabriela, usted está haciendo otra cosa. ¿Cómo así? Como dice un amigo por ahí. ¿Cuál es esa? ¿Cómo así? No, ¿cómo así que cuál era la pregunta? No. Que sí. Que si lidias mucho con la culpa. Que si cuando te equivocas te cuesta mucho acercarte a Dios porque te sientes demasiado culpable y sientes que literalmente Dios, nada de nada, o sea, todos los días creo, no, ¿cómo así? Pasamos ¿de qué? Pasamos de no haber escuchado la pregunta a decir, uy, no, estamos re mal. Miren, algo que me ayuda a mí a lidiar con la culpa tiene que ver mucho con la humildad, en el sentido de ya me equivoqué, o sea, ya lo hice. Sentirme más o menos culpable no va a arreglar la situación. Ya pasó. Lo que sea que hice o lo que sea que tú has hecho, ya lo hiciste. Que estés atravesando ese sentir de culpa es totalmente normal, pero no permitas que esa culpa te permita o impida realmente que Dios restituya tu identidad y te diga literalmente, como le dijo a Jesús a la mujer que fue vista cometiendo adulterio, levántate y no vuelvas a pecar. Entonces uno es más los videos que uno se hace en su cabeza de lo que Dios puede llegarle a decir, de lo que realmente Dios está esperando que tú abras tu corazón y que te acerques a Él para escuchar lo que Él realmente quiere decirte. Y por eso en esta última temporada he estado leyendo mucho sobre... Hola Mile, no te preocupes, bienvenida. Sobre la mente, sobre nuestros pensamientos, porque es algo con lo que todos lidiamos todo el día, todo el tiempo, unos más que otros, claramente. Pero al final estamos todo el tiempo y es sentirse ese sentimiento de estar dividido y de no estoy tranquilo ni siquiera conmigo mismo, ¿no? De que la culpa o el error que cometí es tan grande que no encuentro paz en lo que hago, no encuentro paz en mi trabajo, no encuentro paz en mis estudios, no encuentro paz con mis amigos, estoy con mi pareja, no encuentro paz y es todo ese tiempo de estar constantemente lidiando con ese sentir de culpa, y junto con ese sentir de culpa viene como acompañado con muchas cosas. Entonces no solo llega la culpa, sino llega el no sentirse suficiente. Y entonces justamente lo hablábamos creo que fue el viernes o el jueves con unos compañeros y que decíamos, a veces le damos tanto protagonismo al enemigo que él busca ser parte de la conversación. Que tú quieres hablar de Dios y terminas hablando de lo malo que tú eres, de las cosas de todos los errores que has cometido en esta última época, de cómo tú te sientes, pero todo lo negativo. Es como si nada bueno hubiese pasado en este último tiempo. ¿Por qué? Porque estamos literalmente codificados a que... Por eso cuando nos preguntan
dígame 3 cosas que no le gustan de usted, usted la tiene clara. Pero cuando le preguntan, dígame 3 cosas buenas de usted, tal vez usted dirá una que la tiene clara, pero le cuesta pensar las otras 2. Hágase ejercicio. Dígame 5 cosas que no le gustan de usted. Y si me las dice rápido, téngalo ahí. Y si yo le pregunto, dígame 5 cosas que le gusten de usted, puede que me diga 1, 2 o 3. Las convivencias del colegio, sí, literal. Puro ejercicio de calentamiento de las convivencias del colegio, literal. Entonces, piénselo de esa manera. Y hágase plan de YouVersion. Aquí mismo donde estamos haciendo esto hay un plan que se llama Lidiando con la Culpa. Es un plan, creo que de 3 días. Le puede ayudar a entender un poco más que ese sentir que usted tiene en estos momentos en su corazón es algo que absolutamente todos tenemos, mayor o menormente, pero que todos atravesamos ese sentir de no tiene sentido acercarme a Dios porque ya me equivoqué. Y de hecho ese es el motivo principal para el que usted debería acercarse a Dios. Ese motivo por el que usted cree que se está alejando de Dios y que debe alejarse de Dios es el mismo motivo que Dios le dice, es el motivo que yo necesito para que usted se acerque a mí, porque es que yo lo voy a limpiar. Usted se siente roto, yo voy a pegar esos pedazos. Usted se siente sucio, yo voy a limpiarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, no sé si esta es la palabra correcta, pero como que extrapolamos un poco el sentir o la percepción de las personas y la llevamos a Dios. Y es algo normal porque ese tipo de amor o ese tipo de rechazo es algo que conocemos. Y cuando usted ha convivido mucho tiempo con el rechazo y ha convivido mucho tiempo con la culpa, tanto el rechazo como la culpa se vuelven parte de su identidad. Entonces usted ya sabe que haga lo que usted haga, va a ser rechazado. Que haga lo que si las cosas salen mal, va a ser su culpa. Entonces ya no solo estamos hablando de que siento culpa cuando me equivoco, sino que estamos hablando de que ya no solo me equivoco, sino es que ya forma parte de mí, ya forma parte de quién soy, ya forma parte de lo que soy. Cuando no es así. Y muchas veces queremos decir, listo, yo quiero cambiar, quiero ver las cosas de una manera distinta. Pero cuando llega la oportunidad de cambiar, nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros en algo que conocemos. Y puede sonar loco y puede sonar ilógico, pero muchos de nosotros encontramos refugio en el rechazo y en la culpa. ¿Por qué? Porque es lo único que conocemos. Por eso cuando llega alguien que nos trata de una manera diferente, lo que hacemos es cerrarnos de una porque no queremos que nos lastimen. Y es normal, es un mecanismo de defensa. Por eso, cuando Dios se acerca a usted y Dios lo ama, como Dios le está mostrando que Él lo va a amar, para usted es algo nuevo y es algo distinto y por eso le da tanto miedo, porque usted cree que Dios lo va a lastimar. Porque usted cree que Dios lo va a lastimar de la misma manera como lo han lastimado las personas. Que usted va a abrir su corazón a Dios y que después Dios va a usar eso que usted le dijo en su contra. Y que Dios le va a decir, usted me abrió su corazón diciéndome que usted se había equivocado en esto, pues usted es lo peor. Y usted cree que Dios le va a decir eso. Cuando Dios lo que le va a decir es, yo ya lo sabía, pero tú necesitabas sacarlo para tú reconocer que me necesitas. Y yo no te condeno. Imagínense, y vuelvo a la historia de Jesús, cuando los fariseos le llevaron a la mujer que fue vista en adulterio. Si usted se ha preguntado qué es lo que pasa realmente cuando usted va a Dios después de haber cometido un pecado, léase esa historia. Y se va a dar cuenta que Jesús literalmente, no sé si esta reflexión ya la compartí hace unos días, pero la vuelvo a decir porque va muy de la mano con lo que estoy diciendo ahora, y es, Jesús tenía la oportunidad perfecta. Hola Karin, bienvenida. Hola Diana. Jesús tenía la oportunidad perfecta para señalar a esa mujer. Y para decirle, usted fue vista cometiendo adulterio, apedréenla. Jesús pudo haber dicho eso. Pero ¿quiénes estaban dispuestos a hacer eso? Los fariseos.
Jesús, ¿qué dijo? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y uno a uno se fueron retirando y quedaron Jesús y ella solos. Y eso es lo que hace Dios también con usted. Y Dios lo encuentra a usted en esa soledad en la que usted está. Y en la que no se ha dado la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene por decirle. Y el día que usted le dé la oportunidad a Dios, usted se va a dar cuenta de la diferencia y se va a dar cuenta de un amor que usted no entiende. Entonces, dése cuenta que una vez ella y Jesús quedan reunidos en ese momento, Jesús le hace una pregunta. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te señalaban? Y ella le dice, ya no hay ninguno. Y Jesús le dice, yo tampoco, yo no te señalo. Yo no te rechazo. Pero ahora levántate y no vuelvas a pecar. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Jesús restituyó su identidad. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Ella explícitamente no le dijo, Señor, perdóname. Porque su pecado fue expuesto al mundo. Y cuando hay momentos así donde literalmente somos expuestos al mundo, es como no me queda tiempo de reconocerlo, ¿no? Hola Ana, gracias por ese quiéreme. Muchas gracias. No me queda tiempo de reconocerlo. Pero aún así, Jesús restituyó la identidad de esa mujer. ¿Qué lo separa a usted de esa restitución que Dios quiere hacer en su vida? Porque Dios quiere hacerlo, que usted se acerque a Él. Gracias Ana por esas rosas. No te preocupes. Muchas gracias por pasarte por aquí. Igual nuevamente en un rato voy a publicar el video para que lo revises. Gracias Ana. Entonces, revisando todo lo que hemos hablado, de reconocer, de pedir perdón y de restituir, en este caso vemos el ejemplo perfecto donde Jesús restituye la identidad de esa mujer, diciéndole, no solamente diciéndole, yo no te señalo, que es lo que Dios literalmente le está diciendo a usted esta tarde, yo no te señalo, yo no te juzgo. Y Dios le dice, listo, ya pasó, lo que les decía, ya pasó, que se sienta más o menos culpable no va a arreglar las cosas. Ya pasó, ya no podemos hacer nada. Ahora lo que sí depende de ti es qué vas a hacer ahora que ya te equivocaste. Reconocer, pedir perdón y restituir. Ya tiene un poco más de sentido lo que estamos leyendo, Listo. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda por la culpa. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa. El animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas y su sangre debe ser salpicada por todos los lados del altar. Después, el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones y los sacerdotes los quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Entonces un poco el testimonio y las acciones de los hombres y las mujeres de Dios. Los sacerdotes van a quemar todo esto mostrando y haciendo todo ese seguimiento de la ofrenda.
Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de la carne, debe comerla en un lugar sagrado porque es sumamente santa. La misma instrucción se aplica tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote que las usa para purificar a alguien, haciendo así que la persona se ajusta ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda la ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda de paz. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura. Panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz por acción de gracias también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que queda podrá comerse al día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigada por tu pecado. No se permite comer carne que toque con cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente impuros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Prohibición acerca de la sangre y de la grasa. Después el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque puede usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Entonces recordemos que no todas las promesas son buenas, sino que acá también nos alerta un poco, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma la sangre será excluido de la comunidad. Nuevamente, lo que puede llegar a pasar si lo hacemos. Porción para los sacerdotes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos como una ofrenda especial para Él. Luego el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz, pues se ha apartado el pecho de la ofrenda de paz y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Estas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí
cuando les ordenó a los israelitas que presentaran su ofrenda al Señor en el desierto del Sinaí. Entonces, lo primero, el versículo 37 es un mandato, y el versículo 38 nos muestra un poco las acciones de Dios, ¿no? Lo que hizo Dios en ese momento en el monte Sinaí con Moisés. Y con eso, muchachos, día 33, terminamos. Así que mañana tenemos que leer nuevamente, tenemos que ver este devocional, porque pasamos a leer capítulo 9 y 10. Entonces mañana, si me acuerdo, si no me acuerdo, para eso está Gaby, para acordarme, porque Gaby se comprometió a acordarme de poner el video para que entendamos un poco el contexto de estos capítulos que vamos a ver mañana. Entonces, eso sería todo por hoy. Gracias por estar, gracias por acompañarnos en este día 33. Si usted llegó tarde, si llegó y se fue, si vino y volvió, si mejor dicho de todo, no se preocupe, que en una hora subo el video. Recuerden, para mí es súper importante, se los agradezco mucho, que comenten y que le den me gusta al video en YouTube para que lo puedan seguir recomendando y que así lleguemos a más personas. Así que nada, en un ratico les subo el video. Gracias nuevamente a todos. Gracias a Ana, a Of, a Meli y a Michi por esos regalos. Muchas gracias. De verdad, gracias a todos. Gracias también a Gaby, a Alison, a Andrés, a Diana, a Remedios, a Isa, a Sunny, no sé quién más está por aquí. Si no digo su nombre, no lo tengo aquí. Ahí está. Comente para que yo me pueda despedir de usted. Chao Lauti, porque ya no me aparecen más nombres. Así que gracias a todos de verdad por estar por aquí. Y por aquí gracias a Seri, a Val, a Carla y a Karin por estar acá en Twitch. Muchas gracias. Gracias a Diana también, igualmente. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos mañana igualmente, lunes a las 3 nos vemos y seguimos con el día 34. Gracias a todos, les mando un abrazo enorme y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao Alison, cuídense mucho. Chao Twitch, gracias a todos, cuídense mucho. Un abrazote. Chao.